Bendito es el nombre de Jesucristo desde hoy y para siempre. Hermanos, muy pero muy buena noche. Dios les bendiga a todos una vez más, grande y poderosamente, en el nombre de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a darle inicio a esta enseñanza en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias. Venimos delante de tu presencia, delante de tu trono de gracia, Señor. Tú eres un Dios bueno, tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres poderoso, eres soberano, Rey de reyes y Señor de los señores. Bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiero colocar delante de ti esta enseñanza para que tú nos hables a través de las Escrituras, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes a lo profundo de Dios, a entender tu palabra y entender que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que tú eres soberano sobre todo, Señor. Muchas gracias, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te pido, Santo Dios, que unjas mi vida para predicar a mis hermanos una palabra con veracidad, con unción, palabra que cumpla el propósito para el cual tú la envías en esta noche, Señor, y que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para comprender tu bendita palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hermanos, vamos a hablar hoy acerca de un paralelismo entre lo que fue los tiempos prediluvianos y estos tiempos actuales que estamos viviendo. ¿Ok? Teniendo en cuenta, mis hermanos, que la palabra se está cumpliendo delante de nuestros ojos y que nosotros, la iglesia presente en estos tiempos, aquí en la tierra, somos la última generación. Es la generación que Dios ha permitido por su misericordia presenciar las señales y los eventos que anunciaron profetas, que anunciaron los mismos apóstoles y obviamente nuestro Señor Jesucristo, que antecederían antes de su manifestación, antes de que Cristo recogiera a su amada iglesia. El tema que he traído hoy, en esta noche, lo he titulado Como en los días de Noé, o más bien, más como en los días de Noé. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 37. Y vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Mateo 24, verso 37 al 39. Dice: mas como en los días de Noé, así como hemos titulado esta enseñanza, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, como muchos hoy día no entienden, hasta que vino el diluvio, hasta que vino el juicio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El versículo 40 dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí la palabra tomar es la misma palabra arrebatamiento, es la misma palabra arpazo, que significa tomar algo con violencia y con rapidez. ¿Ok? En Lucas capítulo 17 vemos un evento muy similar y nos habla de Noé en el principio, pero también nos habla de los tiempos de Lot. En Lucas capítulo 17, versículos 26 al 29 dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días, o así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Asimismo sucedió en los días de Lot, sobrino de Abraham, ¿recuerdan? Lot tenía 2 hijas, vivía en Sodoma y Gomorra. Dice la escritura que los hombres, los habitantes de Sodoma y de Gomorra, dice que eran malos y perversos y pecadores en gran extremo. Así los define la palabra de Dios. Vamos a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 12 dice: Génesis 13, versículo 12. ¿Ok? Dice: entonces fue Lot y escogió para sí la llanura del Jordán, versículo 11. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, Abraham y Lot, que tuvieron una discusión a causa de los pastores de ovejas. Acabó entonces en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Es decir, Lot, ni corto ni perezoso, escogió el mejor lugar para él habitar. Y dice el versículo, o la parte B o final del versículo 12: y fue poniendo, subraya esto por favor que es importante, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Asimismo, la misma sociedad en estos tiempos, a través de los medios, a través de las modas y a través de tantas cosas, ha permitido que la sociedad se aculturice y que poco a poco, vaya aceptando cosas que la misma palabra de Dios condena, patrones, conductas, en fin. Dice la Biblia que los hombres de Sodoma y de Gomorra, en el versículo 13, eran malos, eran perversos, eran pecadores contra Dios, contra los designios del Eterno, y eran pecadores en gran manera. No dice un poquito, en gran manera, tal cual como la sociedad en estos tiempos ha pecado delante de Dios. La gente prefiere ocuparse en las cosas de este mundo y no en las cosas futuras, en lo eterno. Hermanos, el día que nos muramos, el estudio, que no está mal, la casa, el carro, la beca, todo eso se va a quedar aquí. Todo lo que hagamos aquí en este plano material y terrenal se va a quedar aquí. Los hijos, la familia, todo se va a quedar aquí. Eso, pasa tiempo con tu familia, aprovecha tu familia, disfruta tu familia, ama tu familia, saca a pasear tu familia. Bueno, ahorita no por la cuarentena, pasa tiempo con los que amas. Pero todo lo que haga, independientemente de lo que hagamos, sea prepararnos en la universidad, en el colegio, dar nuestras vidas por el trabajo, todo lo que hagamos, todo se va a quedar aquí en la tierra, mis hermanos. Lo único que nos podremos llevar el día que partamos va a ser lo único que hayamos aprendido acerca de Jesús, lo que hayamos aprendido de su bendita palabra y el honor y el privilegio de haberle servido. Es lo único, mis hermanos. Luego, poco a poco, fue acomodando sus tiendas, sus campañas, hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque es que Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas en aquel tiempo. Eran ciudades que económicamente eran fructíferas. Había trabajo, había prosperidad, había riquezas. Brindaban un mejor estilo de vida a la gente. Pero era gente que en sí se había apartado de Dios. Se había olvidado de los designios del Eterno. Comían, bebían, edificaban, plantaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ahí llovió fuego y azufre, dice la Escritura, y los destruyó a todos. Allí se amaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, tenían relaciones sexuales los unos con los otros y las otras con las otras, y hasta los niños, mis hermanos, los habían corrompido. La sociedad de estos tiempos, mis hermanos, no está muy distante de lo que fueron las sociedades prediluvianas antes del diluvio, en los tiempos de Noé, y lo que fue la sociedad de los tiempos de Lot, la sociedad de Sodoma y de Gomorra. Ciudades ambas que fueron destruidas por la ira de Dios, porque en ellas abundaba el pecado. ¿Ok?
En Isaías capítulo 22, versículo 12 dice: por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a llorar, a hacer cilicio, a hacer duelo, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. El raparse el cabello en la antigüedad era como hacer señal de duelo, de dolor, de luto. Vestirse de cilicio es igual a la gente que se viste de negro hoy, eso es cilicio. Y se echaban incluso cenizas sobre su cabeza, tal cual como lo hizo Job, y lo hicieron muchos en la antigüedad. Era en señal de duelo o de arrepentimiento. ¿Ok? Entonces Dios llama al pueblo de Israel en cierta ocasión, amén, lo llama a llanto, lo llama a endechar, a hacer duelo, a raparse el cabello y a vestir cilicio. ¿Por qué? Por el pecado que había en Israel. El profeta Isaías se dolía, igual que el profeta Jeremías, por el grado de iniquidad y maldad que había en el pueblo de Dios. Por eso Isaías empieza en su discurso, en Isaías capítulo 1, 18. Miren lo que dice, hermanos, tan maravilloso. Isaías capítulo 1, versículo 18. Quiero que me acompañen, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Ya les digo el versículo, porque vamos a leerlo antes. Gloria a Dios. Dice: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y esto pasó mucho después. ¿Ok? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Mira que Dios llama al pueblo de Israel al arrepentimiento verdadero, y lo compara como si fuese el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Y ya Sodoma y Gomorra habían sido destruidos. ¿Por qué? Porque estaban en el mismo patrón. En el mismo patrón de olvidarse de Dios y de escoger las cosas del mundo y colocarlas por encima de Dios. Igual que está la sociedad en estos tiempos, corrompida, llena de maldad y violencia. Dice el versículo 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para llorar mis atrios? Dice el versículo 13: no me traigáis vana ofrenda. ¿Ok? El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Más adelante dice Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está apartado de mí, enseñando como mandamiento doctrina de hombres. Lo mismo Jesús lo dijo también en su palabra, en el Evangelio de Mateo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Hermano, Dios llega un momento que se hastía, llega un momento de que Dios le llena la copa. Jesús dice en Jeremías capítulo 15, 6 que está cansado de arrepentirse. Mira que es el mismo discurso. Hermano, Dios se aira. En Deuteronomio capítulo 4, 24, la palabra de Dios dice que Dios es también fuego consumidor. Aún la palabra misma dice que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Esto quiere decir que Él se aira, así sea lento o tarde en airarse, porque Él es misericordioso y se deleita en misericordia, pero de que se aira, se aira. Amén. Y cuando se aira Dios, no hay quien lo pare, mis hermanos. Solamente lo único que puede tener la ira de Dios, el juicio de Dios, es el corazón quebrantado y humillado. El corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia, hermano. Por eso dice a la iglesia: si se humillara en esos tiempos mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Y es un llamado a los pueblos? No. ¿A los presidentes? No. Mi pueblo, la iglesia. Porque la oración que Dios escucha es la de su pueblo, la del que le sirve.
Porque la oración del impío, del pecador, es abominación delante de Dios. Pero Dios escucha al justo. Amén. Y al justo le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14: y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Así como estuvo la sociedad prediluviana, como estuvo la sociedad en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que nunca se arrepintieron, amaron este mundo como Demas, amaron la iniquidad, amaron el pecado, matar, violar, asesinar, hurtar, perjurar, mentir, y homicidio tras homicidio, como dice el profeta Oseas, se cometen. Y esto ha llegado, mis hermanos, hasta el oído del Señor. Y dice el Señor: estoy cansado de arrepentirme. Dice: vuestras buenas obras, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, versículo 15 de Isaías, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Yo creo, mis hermanos, que Dios está hablando fuertemente a la humanidad. Amén. En estos tiempos, mis hermanos, yo sé que Dios ha puesto esta palabra en muchos siervos de Dios en estos tiempos de sana doctrina. Y es como si los ministros de sana doctrina nos pusiéramos de acuerdo. Ayer nomás estamos predicando una palabra fuerte aquí en la iglesia. Dios dijo: predícame este día esta palabra. Y casualmente el pastor David Daimon, a quien admiramos nosotros, y es un gran siervo de Dios, y lo respetamos porque es un tremendo hombre de Dios. Amén, amén, así Estaba es. con el pastor Arturo Norero desde Bolivia, y con otro pastor que se me escapa en estos momentos el nombre. Estaban hablando exactamente lo mismo que se estaba hablando acá. Hermanos, a la misma hora estaban predicando lo mismo que se estaba predicando acá. Esto, mis hermanos, no es que nos hayamos puesto de acuerdo, sino que Dios está confirmando su palabra. Amén. Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Gloria Esta a Dios. pandemia del coronavirus, mis hermanos, es un juicio de Dios que ha llegado a la tierra, y es por tanto un llamado al arrepentimiento. Amén, así es. En la prédica del 10 de enero del año 2020, empezando este año, dije que el año 2020 es el año de prueba para la humanidad. David Daimon dijo que era un año de juicio para el mundo. Amén. Gloria a Dios. Pero también es un llamado al arrepentimiento, empezando por la iglesia. Amén. Porque no toda la parte de la iglesia, o no todos los hermanos están listos para que, si suena la trompeta final, puedan irse a las moradas eternas. Ese es el tiempo, mis hermanos, que tenemos que hacer iglesia en las casas. No estamos congregándonos en la iglesia. Olvídate de la denominación. Iglesia somos cada uno. Iglesias estamos dentro de las casas y estamos en familia. Haz altar a Jehová desde tu casa. Amén. Haz iglesia en tu casa. Haz alabanza en tu casa. Haz duelo, haz silicio, haz clamor dentro de tu casa. Amén. Amén. Por eso dice que enciérrate en tu casa, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Cierra la puerta en tu casa. Es el tiempo, mis hermanos, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, que entre más sobreabundó el pecado, más sobreabundó la gracia de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, gloria al Señor. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiad vuestras manos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí. Quiten la perversidad, la maldad delante de mis ojos, y dejen de hacer lo malo, dice el Señor. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser
como la blanca lana. Y más adelante en Isaías 55, el Señor dice en su palabra: buscad a Dios. Versículos 6 y 7. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, dice el Señor. Vuelva hacia Dios. Está hablando del impío, de esa gente que lidera las iglesias de la prosperidad, que son impíos. Les está diciendo: dejen ahora sus caminos, y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuelva hacia Dios. Amén. El hecho de que estés en una iglesia de la prosperidad no quiere decir que estás escuchando palabra de Dios, ni que estés bien delante de Dios. Tienes que hacer obras dignas de arrepentimiento. Y si no te estás congregando en una iglesia de la prosperidad en estos tiempos, es porque Dios lo ha determinado así, mis hermanos. Porque es el tiempo en el cual Dios está purificando a su pueblo. Dios ha permitido esto porque debemos de sacar de las cosas malas que pasan, debemos sacar lo bueno que Dios está haciendo, mis hermanos. Dios está llamando al arrepentimiento a su pueblo. Dios está purificando a su pueblo, mis hermanos. Amén, gloria al Señor. Y su pueblo está en las familias, está en cada miembro de su hogar, de la familia cristiana de la tierra. Dios va a escuchar, no la oración de tu presidente, si es un hombre que no ha nacido de nuevo. Dios escucha la oración de sus hijos. Así que es nuestra obligación, nuestro deber como iglesia, como cuerpo de Cristo, doblar nuestras rodillas en estos tiempos. Es al justo que Dios va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Si estás yendo a una iglesia chabacana, no vuelvas a esa iglesia donde no te predican santidad, donde no te predican palabra viva, donde no te predican palabra que restaura, que reprende, que exhorta, que confronta, sino donde se te acaricia el pecado. No, sal corriendo por tu alma de allí si realmente quieres irte para el cielo. Esas iglesias de la prosperidad han preparado gente, mis hermanos, para quedarse en el arrebatamiento, para quedarse en el vivir los juicios, la tribulación. Yo doy gloria a Dios, mis hermanos, que muchos en la iglesia me han llamado y han dado gracias. Han dicho: pastor, me siento tan honrado de estar en esta iglesia, que así sea pequeñita, pero ahí se habla la palabra, y de verdad me siento fortalecida, me siento fortalecido por estar aquí recibiendo la palabra, porque ya todo esto que está pasando, ya usted, pastor, lo había venido hablando. Entonces ya estamos preparados y vemos desde otro punto de vista en la situación. No nos ha cogido por sorpresa. Pero ¿qué podrán decir los miembros de estas iglesias chabacanas, que no hablan sino de prosperidad, de dinero? Abre tu Biblia en Lucas 20, no, más bien abre tu billetera en 20 Lucas, trae tu pacto, pacta con Dios, decrétalo, establece, profetízalo. ¿Qué pueden estar pensando esas personas? La culpa no es de ellos, aunque cada cual se merece el pastor, o cada cual tiene el pastor que se merece. La gente que le gusta la plata, van le hablen de plata, que entre más plata den, más plata vas a recibir, y ahí están. Porque raíz de todo lo mal es ese amor al dinero, por el cual muchos se han desviado y muchos han sido traspasados de muchos dolores. Si estás en una iglesia de esas, no vuelvas. Búscate una iglesia de sana doctrina, donde se te predique la palabra con veracidad, con unción, donde no sea el pastor que hable, sino el Espíritu Santo. Quédate allí. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, Isaías 55:7. Y vuelva hacia Dios, vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dios es tardo para la ira y lento para la ira, pero es grande y amplio en misericordia. Él es amplio en perdonar. De hecho, miren que en la iglesia de la Odisea, en la de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Dios le dice a esta iglesia, que representa a la iglesia de la prosperidad de estos tiempos, Dios le dice a esta iglesia, en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios ama a la iglesia de la prosperidad. Que no está de acuerdo con sus doctrinas es otra cosa,
pero Dios los ama. ¿Están desviados? Sí. Pero dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es la orden que Dios le da a todas estas iglesias carismáticas, modernas, iglesias tibias, permisivas, mundanas, liberales, que han traído el mundo a la iglesia, que han modernizado la iglesia. Dios les dice, arrepiéntanse. Este es el tiempo y es el año del arrepentimiento. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Isaías capítulo 22, 12 dice, por tanto el Señor ahora, Jehová, Dios de los ejércitos, llamó a este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Como dice la canción por ahí, creo que es de Rafi Leri, vive la vida, mira que se va y no vuelve. Mentiroso el diablo. O como dice la Celia Cruz, que va a estar en el infierno. La vida es un carnaval. ¿Ah? ¿Qué tal? El diablo es muy mentiroso, hermanos. ¿Ah? El diablo es padre de mentira. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dice el Señor, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, dice el profeta Isaías, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos. En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que la ira de Dios, mis hermanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy día, y en estos tiempos sí que está alborotado el diablo, mis hermanos. Ponte a predicar a ver qué pasa. Muchos van a recibir, pero muchos te van a insultar. Se les va a meter el diablo y le vas a estorbar la palabra. Le va a estorbar. Amén. Les incomoda que tú prediques. Así está la humanidad. Muchos andan endemoniados y se la dan de religiosos. Hermano, Dios no quiere la religiosidad. Dios quiere es una comunión, una intimidad con cada persona en el mundo. La religiosidad está llena de hipocresía y Dios no quiere religiosidad. Dios quiere intimidad, comunión. Amén. Una sinceridad de corazón. La religión pura, dice Santiago, es la interna, la del corazón, porque no el traje lo que hace al monje, al santo, sino lo que está dentro de su corazón. Amén. Amén. Hermano, Jesucristo dijo que los eventos del tiempo final serían semejantes a los de la época de Noé. La gente estaba viviendo una vida alejada de Dios, distanciada de Dios, vivían en enemistad con Dios, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Hermanos, comer no es pecado. Y yo creo que la gente ahora en cuarentena está comiendo más que nunca. Comer no es pecado, pero hacer de la comida un estilo de vida es pecado delante de Dios. Beber no es pecado. Yo puedo tomar agua, tomarme un jugo, no es pecado. Pero hacer del licor un estilo de vida es pecado ante Dios, porque los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Casarse no es pecado, siempre y cuando sea un hombre con una mujer. Amén. Amén. Siempre y cuando sean los parámetros bíblicos que Dios ha establecido en su palabra, no es pecado. Pero casarse un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, o casarse en 3 o 4, o casarse un hombre con 5 mujeres, un bígamo, es pecado. Esa era la sociedad prediluviana. Hoy está pasando exactamente igual. Hoy la gente se casa, así sea un hombre con una mujer, y a los 2 meses se están separando, cuando la palabra de Dios dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Hoy día la gente quiere conseguir una visa
pues se casa con la persona que está en ese país y le da automáticamente el gobierno la visa. Ya a los mesecitos se divorcian. Se casan por conveniencia, otros los hacen casar por política, por religión, por plata, por dinero, en fin, por interés. Se ha perdido el valor verdadero de lo que significa el matrimonio. Por eso en aquel tiempo, y pasa hoy también, se casaban y se daban en casamiento. Hasta que llegó el día en que Noé entró al arca, él con toda su familia. Y la sociedad no entendía, pese a que Noé predicó durante 120 años que venía un juicio en agua. Fue pregonero de la justicia. 120 años duró la dispensación de la conciencia. Noé predicó un tema tajante, fuerte, de que venía un juicio de Dios sobre el mundo. En aquel tiempo el clima, para aquel entonces, en la época prediluviana, era un clima de efecto invernadero. Nunca había llovido en la tierra. El mar quedaba a millas, a distancia, muy distante del lugar donde Dios le había dicho a Noé que levantara y construyera el arca en madera de gofer. A Noé se le burlaban, como cuando tú predicas el evangelio y la gente pasa y se te ríe, te insulta, te dice que estás en una secta, que estás loco. A Noé le decían que estaba loco, porque predicaba de cosas que nunca se habían visto, nunca había llovido. Y dicen que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando Dios cierra una puerta, mis hermanos, no hay poder humano ni del mismo diablo que la pueda abrir. Cuando ocurra el arrebatamiento, se va a cerrar la puerta en los aires, en los cielos. Y todos los que se queden a vivir la tribulación, allí será llanto y crujir de dientes. Me quedé. Y la gente va a llorar, va a lamentar. Ahí sí creo, se va a arrepentir. Van a buscar Biblias, van a buscar iglesias donde se predique. Ya no va a haber pastores de sana doctrina. Quizás van a estar los apóstoles de la prosperidad y le van a decir: maldito, por tu culpa me quedé, porque me predicaste un evangelio diferente. Me predicaste un evangelio de la oferta, pero sin la demanda. Nunca me dijiste que tenía que arrepentirme, que tenía que renunciar al mundo, que tenía que morir al yo. Por tu culpa me quedé. A esos pastores, mis hermanos, los van a masacrar, los van a acribillar, los van a perseguir, van a ir a sus casas, a sus apartamentos, los van a sacar vivo, los van a arrastrar por predicar fábula, cuento y no Biblia. Nunca advirtieron al pueblo que venía Cristo por la iglesia. Nunca los prepararon. Nunca le dijeron que había que guardar santidad, tanto interna como externa. No, Dios mira el corazón. Y las mujeres vestían como Shakira y como Madonna y se quedaron. Y bien apretadas, mostrando sus curvas, y se quedaron. ¿Y dónde están las religiosas, las legalistas? ¿Dónde están los religiosos, los legalistas? Los fanáticos, los terroristas espirituales, ¿dónde están? Se fueron. Se fue a la iglesia del Señor, mis hermanos. Muchos lamentarán. Yo creo que, imaginémonos en un momento, por favor, Dios nos guarde, de que sonó la trompeta y nos quedamos. ¿Qué vas a pensar tú si te quedas? ¿Qué vas a hacer? Aún pese a que has escuchado la palabra, pero ese día pecaste, ese día te quedaste, ¿qué vas a hacer? Por más que llores, por más que te arrepientas, eso no va a cambiar la situación. Por eso el llamado a la santidad, al arrepentimiento, es hoy, es ya. Cristo viene por una iglesia preparada, no que se esté preparando, sino que esté preparada, que esté presta, que esté apercibida, porque el arrebatamiento es inminente. En cualquier momento, ahora sí, está más cerca que nunca. Ya entiendo por qué el Señor me ha dicho, y al pastor David Diamond también se lo dijo: no me cambies el mensaje. A mí Dios me lo ha dicho también. Y para mí no me es molesto el predicar las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque para vosotros es seguro. Amén. Apúntese Filipenses capítulo 3, versículo 1. Ahí está. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas,
y para vosotros es seguro. Así se habla lo mismo, mis hermanos. Esta palabra es segura. Y la palabra, sea como sea, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y va a cumplir el propósito para el cual Dios le envió. Segunda de Pedro 1:12. Amén. Dice el apóstol Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, es nueva cada día. Ahí está el pastor otra vez con el mismo tema. Pero ¿quién quita que ese día Dios tenga una palabra específica para ti? No desprecies, aun cuando te sirvan hoy lentejas y arroz y huevo, y mañana te sirvan también lentejas, arroz y huevo, y pasado mañana también lentejas, arroz y huevo. No desprecies el alimento, y más si es el alimento que a vida eterna permanece. Amén. ¿Me voy a entender? Amén. Hay gente que dice: no, siempre lo mismo, ya estoy hastiado. El pueblo de Israel también despreció el evangelio. Despreció aquel evangelio que bajó del cielo, aquel maná que se hizo carne, aquel verbo que se encarnó. ¿Qué es esto? Refiriéndose al maná. ¿Qué es esto? Hermanos, recibamos con gozo cada día la bendita palabra de Dios. Dios nos está enviando una advertencia final para estos tiempos. Así que Jesucristo dijo que los eventos, mis hermanos, finales serían semejantes a los de la época de Noé. ¿Cómo eran esas condiciones? ¿Y por qué deberíamos preocuparnos? Al hablar acerca de la época cercana a su regreso a la tierra, Jesús afirmó y dijo: como fue en los días de Noé. Mira el paralelismo. Como fue en los días de Noé, dijo Jesús. Así lo dijo el maestro. Así lo dijo Jesús. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban, construían, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot, con esa sociedad de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que eran prósperas, plantaban, compraban, vendían, edificaban, en fin. Y no entendieron hasta que vino fuego y azufre que descendió del cielo y los destruyó a todos. Amén. En el primer libro de la Biblia, que es el libro Génesis, se menciona un diluvio universal, el cual fue un cataclismo, mis hermanos. Fue un desastre provocado por Dios para toda la humanidad a causa de sus pecadores. La humanidad había pecado en gran extremo en aquellos días. Según el libro de Génesis, este acontecimiento sucedió alrededor del año 2304 a.C. Si sumamos a la fecha, el diluvio ocurrió hace 4324 años. En aquellos días, mis hermanos, parecía que las personas estaban viviendo en tiempos normales en la época de Noé, tal cual como en estos días. No, está todo bien, la economía, la gente haciendo planes. Voy a hacer esto, voy a comprar aquello, voy a vender aquello. Este año tengo estos proyectos, pero mira lo que ha pasado. Muchas personas creían en aquel tiempo que estaban viviendo en tiempos normales en la época de Noé, junto antes del diluvio. Igual pasa en estos tiempos, mis hermanos. La gente ignora que el desastre se acerca. De hecho, yo recuerdo en Segundo de Crónicas, me viene a la memoria este versículo. Segundo de Crónicas, recuerdo. Donde dice, no recuerdo la cita exactamente, donde dice: creed en vuestros profetas y estaréis seguros. Ahí lo dice.
Ya le doy la cita, segundo de Crónicas, espera un momento, me ubico bien. Capítulo 20, a ver, la cita es la que se me escapa. Vamos a ver. Versículo 20, gracias, ahí está. Mire lo que dice, hermanos. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, que era el rey del norte, porque en aquel tiempo Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del sur, que lo tenía Acab, el rey impío, pecador, esposo de Jezabel, y el rey del norte, que lo tenía el militar Josafat. Estando en pie dijo: oídme Judá, Israel, Jerusalén, y todos los moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Verdad? Ahí lo dice claramente. Subraye esto, por favor, que nunca se le olvide. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Sí o no lo dice? ¿Y qué más dice? Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. La palabra profética más segura es esta palabra escrita. Amén. Estos son los profetas, tanto menores como mayores, que dejaron la palabra escrita, sobre lo cual se fundamenta la doctrina cristiana. Lo que anunciaron los profetas y lo que vieron, palparon y oyeron los apóstoles. O sea que no hay más profetas ni hay más apóstoles, pero Dios utiliza el don profético en estos tiempos para hablar. Y aún dice la Biblia que Dios no hará nada sin que primero lo revele a sus siervos, los profetas. Así lo dice, ¿verdad? Amén. Dios no hará nada. Dios no moverá un dedo sin que primero Dios revele a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Bueno, si tanto dice hoy que es profeta, que el apóstol, que el profeta de Dios, y le tiran la alfombra y todo, ¿por qué Dios no le habló a ellos que venía este desastre y esta pandemia mundial? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué ellos no avisaron? ¿Por qué ahora que se necesitan los tremendos dones de sanidad y milagros que estas gentes tienen, dónde están? Sencillamente, mis hermanos, Dios los sabe hermosar. Dios habla de sus profetas verdaderos, de su palabra escrita, pero también de todos aquellos que hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo en estos días. Porque Dios sigue hablando, está el don profético activo. No hay profetas, no hay apóstoles, no hay más marihuanadas, bobadas, ya no, eso no existe. Pero sí hay hombres y mujeres que hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el don profético, que es uno de los 9 dones del Espíritu Santo activos hoy día. Amén. Amén. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Amén. ¿De qué entonces, mis hermanos, nos está hablando Jesús? Que enfatiza que en los últimos días, antes de su venida, serán tiempos y días muy similares a los días que tuvo que vivir la sociedad prediluviana. Más como en los días de Noé. Recuerden que ese es el nombre de la enseñanza de hoy. Más como en los días de Noé. Amén. Más como en los días de Lot. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Un paralelismo de cómo estaba la sociedad en aquel tiempo, llena de violencia, llena de maldad, de perversión sexual, tal cual como estos días. Países como en Europa, como Italia, España, hasta hace unos meses atrás estaban haciendo severendos desfiles alusivos al movimiento LGTBI. Estaban ridiculizando la iglesia, a los pastores y a los personajes de la Biblia. Con Dios no se juega, mis hermanos. Horrenda cosa es caer en mano de un Dios vivo. Amén. La violencia se ha generalizado. El incremento de la maldad, el homosexualismo, las perversiones sexuales como el homosexualismo, el lesbianismo, la zoofilia, son el pan de cada día en estos tiempos. Jesús afirmó en Mateo capítulo 24
versículo 37 al versículo 39. Y él mismo dijo que los últimos días serían un paralelo de la sociedad de la época de Noé. Una sociedad totalmente distanciada y alejada de Dios. Algo muy similar a lo que está sucediendo en estos tiempos actuales. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, explica, mis hermanos, en qué consistían las condiciones de aquella época. Poco tiempo después de que Dios pusiera a los seres humanos en la tierra, rápidamente la sociedad humana se alejó de Él. Quisieron hacer su voluntad, construyeron Babel para ir en contraposición a los designios del Eterno. El hombre siempre tiene eso por naturaleza, de hacer su voluntad, de creer en Dios a su manera, de hacerse Cristos a su semejanza, y no de tomar la cruz y morir así para ser como Cristo. Rápidamente, mis hermanos, la humanidad entera en aquellos tiempos se alejó de Él y se encaminó a su propia autodestrucción, que es igual a lo que está pasando en estos tiempos. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Siguieron el mismo ejemplo de Adán y de Eva, que rechazaron las instrucciones que Dios le dijo a la mujer y al hombre: de todo fruto del árbol podéis comer, menos del árbol que está en medio del huerto, el cual es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comieres, ciertamente moriréis, seréis destruidos. En los tiempos de Noé, la sociedad progresivamente se convirtió en una sociedad violenta, hostil y corrupta. En aquel tiempo proliferaba la maldad, la violencia, las fornicaciones, el adulterio, el homosexualismo, tal cual como en estos días, el lesbianismo, la zoofilia, entre otras prácticas pecaminosas. Y en esa época, antes del diluvio, la gente, mis hermanos, no se arrepintió. Cada vez más bien el pensamiento continuo del corazón de ellos era continuamente inclinado al mal. La humanidad cayó entonces en un desenfreno y en un caos total, apartados cada día y alejados de Dios. Lo mismo está pasando en estos tiempos. Hermanos, ha llegado el punto donde se cumple lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 5:20, que hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que hacen de las tinieblas luz y de las luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, si no viene un juicio para estos tiempos, que de por sí ya está empezando, hermanos, déjenme decirles que Dios hubiera sido injusto. Dios hubiera sido injusto con aquella sociedad prediluviana y con la sociedad de Sodoma y de Gomorra. Yo creo que Dios tendría que retroceder el tiempo, ir a esa fecha y pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a Dios a toda esa generación, a toda esa gente, por haberlos destruido. Nosotros no somos la excepción, mis hermanos. La humanidad está tan distanciada de Dios. Hay un solo Dios, pero hay muchas religiones. Hay un solo camino y la gente ha hecho muchos caminos. Génesis capítulo 6, versículo 11. Dice: y se corrompió la tierra. Se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de tinieblas, de violencia, de maldad, de pecado. ¿Cómo estaba la tierra llena de qué? De violencia, de pecado, de maldad, de tinieblas. Y miró Dios la tierra como la está mirando en estos tiempos, y aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido. Toda carne había corrompido su camino delante del Creador. Mis hermanos, la palabra corromper significa hacer que
que un cuerpo o una sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal, de manera que hieda y que ya no se pueda volver a utilizar. La corrupción en la que estaba sumergida aquella sociedad en aquel entonces comprendía prácticas de inmoralidad sexual, perversidad, desviación sexual, inmundicia, fornicación, lujuria, etc. La humanidad se había pervertido y había perdido su identidad sexual en los días de Noé antes del diluvio. El hombre tenía relaciones sexuales incluso con animales. Se llama zoofilia. De manera que también, de una u otra forma, el hombre quiso corromper la misma naturaleza, haciendo mezclas. Por eso la Biblia dice enfáticamente que no harás mezcla de semilla, ni mezcla de hilos. El hombre vista como hombre, la mujer tiene que vestir como mujer. Porque si hace lo contrario es abominación, es perversión. En Romanos capítulo 1, versículo 22, Romanos 1, versículo 22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, el hombre se empezó a hacer representación física de quién es Dios, como hace el católico, como hace el budista. Esto es algo abominable. La idolatría es algo abominable ante los ojos de Dios. Y la idolatría lleva en sí a la sociedad a la perversión, al desenfreno, a la fornicación. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre o imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira lo que adoran en la India: un poco de dioses, millones de dioses. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, esta es la verdad de Dios que muchos la han cambiado. ¿Por qué la han cambiado? Por la mentira. La gente ama la religión, la gente ama la mentira que la religión les predica, pero no ama la palabra. ¿A quién hablaré?, dice Jeremías 6:10, y a quién amonestaré. Este pueblo es duro de corazón, no aman mi palabra, no la soportan, no la obedecen. Jeremías 6:10. Así que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Culto es adoración, servicio a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza: lesbianismo, inmundicia, perversión. Y de igual modo también los hombres homosexuales, los que se echan con varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, locas, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, es decir, sida, gonorrea, gonoconcia, sífilis, enfermedades venéreas. Y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente sin conciencia, porque la conciencia es la voz de Dios que habla dentro de nuestro espíritu, para hacer cosas que no convienen,
estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, implacables, sin misericordia, desobedientes a los padres, como muchos hoy en día, necios, ateos, porque el Salmo 14:1 dice que el ateo es un necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mis hermanos, el movimiento LGTBI ya tiene su propia Biblia. Es una Biblia blanca y aquí en el centro, en la portada, tiene la cruz. Ahí en toda la mitad. Y la cruz está en los colores, en los 8 colores que lo representan a ellos. Hermanos, el arco iris tiene 7 colores. El arco iris que puso Dios como señal del pacto para no volver a destruir a la humanidad en agua tiene 7 colores. Tú lo puedes contar. Puedes preguntar en YouTube: ¿cuántos colores tiene el arco iris que Dios puso en el cielo? Tiene 7. 7 es el número de Dios. ¿Y cuántos colores tiene el arco iris del movimiento LGTB? 6. Tiene 6 colores. Porque 6 es número de hombre o número de bestia. Es el hombre queriendo ser Dios. Tiene 6 colores. Tremendo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 23, versículo 7 dice, versículo 17, perdón, dice: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de los hijos de Israel. Si vamos a ver la ciudad de Tel Aviv en Israel, déjeme decirle, querido hermano, que la ciudad de Tel Aviv es el epicentro del movimiento LGTB. Todos los homosexuales de todas las naciones del mundo peregrinan a Tel Aviv para los festivales del movimiento del LGTB. Homosexuales, lesbianas y hasta niños y niñas homosexuales y lesbianas. El desfile del orgullo gay en Tel Aviv. Por eso en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, la Biblia lo llama como Sodoma y Gomorra, como Egipto, por el mundo, por las cosas del mundo. Y llama a Israel como Sodoma y Egipto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Ahí está. Apunten la cita. Cuando dice la palabra en Deuteronomio capítulo 23, 17: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita, homosexual, lesbiana entre los hijos de Israel. ¿Ya entienden por qué Dios está irado? Levítico capítulo 20, versículo 13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, o sea, si alguno tuviera relación sexual con un varón, porque habla de alguno, que si tuviera relación sexual o se ayuntare con varón como si fuese una mujer, dice: abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Levítico capítulo 18, versículo 22 al 23. Más atrás dice: no te echarás con varón como con mujer, lo mismo. No te ayuntarás, no te acostarás, no tendrás relaciones sexuales con un hombre como si fuese una mujer. Es abominación. El pensarlo, hermano, da asco, seguro. Si a uno le da asco, ¿cómo será Dios, que es santo? El sexo, mis hermanos, es lícito. Es aprobado por Dios siempre y cuando sean los parámetros que Dios ha establecido.
Un hombre con una mujer en el vínculo del matrimonio. Allí es aprobado. Y dice la palabra en Isaías que como se goza, me ayudan a buscar la cita por favor, como se goza el hombre con su mujer, así se goza el Dios tuyo. O sea, Dios aprueba el sexo dentro del matrimonio. Pero fuera del matrimonio, o un hombre con otro hombre, o una mujer con otra mujer, a Dios le da asco. Yo creo que Dios le dan hasta ganas de vomitar. Esto es duro, mis hermanos, pero es la verdad, es la palabra. Muchos pastores esto les da miedo predicarlos, porque quizás en sus congregaciones hay muchos tibios y mundanos que hasta son homosexuales. Si lo suben a la alabanza y se suben todos maripositas y todos maniquebrados a cantar y a glorificar a Dios desde el altar. Jehová reprenda al diablo. Amén. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿La encontraron? ¿La cita? No, pastor. Búsquenmela por favor. Primera de Corintios capítulo 6, 9, 10. ¿Cómo decía la...? Si no apuntaron, Ah, se me ha olvidado. Ok. Primera de Corintios capítulo 6, 9, 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Habla del matrimonio, que como se goza el hombre con su mujer, así se gozará el Dios tuyo. ¿Ok? Busquen la cita para que quede ahí apuntado. No me acuerdo, sé que está, creo que en Isaías. Primera Corintios 6, 9, 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Oiga el listado, estas joyitas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Mira que la idolatría está en mitad de los dos, de la fornicación y del adulterio. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que las locas, los afeminados, los homosexuales, ni los que se echan con varones, acá le llaman cacorros en Colombia, no es una grosería, así se les dice. Dice que toda esta gente no entrará al cielo, no heredará el reino de Dios. amén. Ya la encontramos, pastor. Deme la cita por favor. Isaías 6:2, 5. Isaías capítulo 62, 5. Pero como el joven se desposa con la virgen, se desposarán Amén. contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén, gloria a Dios. Mira esta palabra, ¿cómo se iba a quedar esto sin enseñarla? Isaías 62, versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Ven que Dios aprueba el sexo? Y si no, léanse el libro de Cantares de Salomón, aunque fue muy mujerólogo, pero se arrepintió. Tanto así que Dios le permitió construir templo, y no a su hijo David, que había derramado sangre. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 22, 5. Dice: no vestirá la mujer traje de hombre. ¿Y qué hacen hoy? Las mujeres se cortan el pelo, se dejan engordar y caminan como machonas, como así, y todas cuadradas, severendos machos, vestidos o vestidas como hombres. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Por ahí vemos también los hombres vistiendo como mujer.
y aprendiendo a manejar tacones y bolso y todos como delicaditos así como Jehová reprenda al diablo. No vestirá la mujer traje de hombre, Deuteronomio 22:5. Ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Y qué pretende el diablo? Que la gente esto lo vea normal y que le respeten sus derechos, porque ellos no respetan los nuestros. Esto, mis hermanos, es abominación, es travestismo. Y también Levítico 19:19 también lo dice. Dice el Señor: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Es un estatuto, es un mandamiento de Dios. Que ni la mujer ni el hombre se pongan vestidos con mezcla de hilos. Porque en la antigua sociedad, en los tiempos de Israel, los hombres para vestir tenían sus colores y las mujeres sus colores. ¿Ok? Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice en Números capítulo 23, 19. Pero aquí cuando dice que Dios se arrepintió, ¿ya? Es porque Dios se desilusionó, por decir así. Dios se indignó de que el hombre se pervirtió, se desvió. Le dolió en su corazón. Algunos comentarios, mis hermanos, del Midrash y el Targum judío, que son comentarios judíos acerca de la Torá, afirman que antes del diluvio el hombre, en su grado de desenfreno y perversión, corrompió la misma naturaleza y se llegaron a los monos y a los simios. Es decir, un hombre tenía relaciones con la simia y sacaban engendros, hijos, y tuvieron descendencia. De ahí se descarta la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿ya? Porque yo creo que Charles Darwin sí provenía del mono. Nosotros no, de la creación, no del mono. Más mono fue el que se inventó y creyó esto. Esta teoría afirma que nosotros descendemos del mono. Más bien fue la perversión de los hombres que trajo estas nuevas especies que la misma arqueología e historia nos confirman. Hombres con características de mono, como lo fue el Homo sapiens, el hombre de Java, el hombre de Cro-Magnon, el Neandertal, el Australopithecus, el Homo erectus, el hombre de Cro-Magnon, entre otros. Eso del carbono 14, mis hermanos, eso se lo cree solamente los que lo inventaron. Asimismo, el hombre hizo cruce y mezcla de especies, y surgieron en aquellos tiempos verdaderos monstruos. Por eso Dios tuvo que seleccionar animal según su especie, lo que Él había creado. Y eso fue lo que abordó en parejita de 2 en 2 al arca. Hasta el burro fue más inteligente juntamente con la burra, que entendieron y entraron al arca. Porque Dios colocó en el instinto de los animales el ingresar al arca. Y el burro fue más inteligente que muchos hombres que se quedaron y sufrieron el juicio. Mis hermanos, cuando Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre y ponerlo sobre la tierra, Dios no se estaba lamentando por el hecho de haber cometido un error, ya que recordemos que Dios es infalible y Dios no comete errores. Dios dio a su creación humana la libertad y el libre albedrío para que ésta escogiera entre el bien y el mal, pero Dios sí se sentía entristecido y desilusionado en su corazón al ver cuán lejos y cuán bajo había caído la humanidad de lo que se pretendía originalmente. Recordemos, mis hermanos, que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia,
dio un tiempo para aquella sociedad prediluviana para que se arrepintiera. Dio 120 años. Y el hombre no quiso arrepentirse, el hombre no se arrepintió de sus maldades, más bien se corrompía cada día y su pensamiento era continuamente inclinado hacia el mal. En estos tiempos, mis hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que ya estamos pasados de 20 años. Dios dijo que volvería ¿en cuánto tiempo? En 2000 años. Ya estamos antes pasados, mis hermanos. Dios ha extendido su gracia, su misericordia. Llevamos 2020 años con la puerta de la gracia abierta en el cielo para que la gente se arrepienta, haga voto, haga penitencia y entre al reino de Dios. Pero la gente no se quiere arrepentir. Pocos son los escogidos. Son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. No todos van a entrar por la puerta estrecha. Todos van a preferir en estos tiempos entrar por la puerta amplia, por la puerta espaciosa, que lleva a la perdición. Y muchos van a entrar por ella, porque angosto y corto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El profeta Oseas, en Oseas capítulo 6, versículo 1 dijo: venid y volvamos a Jehová. Hoy la gente no se quiere volver a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dios en esos tiempos ha herido a la humanidad, pero Dios promete sanar si se humilla a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice el versículo 2 que nos dará vida después de 2 días. Recordemos que en 2 de Pedro capítulo 3 dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Apunten la cita, por favor. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, hace 2 días murió Cristo en la cruz. Hace 2 días. Y prometió volver. Hace 2 días. Porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso estamos pasados 20 años. Dice: y en el tercer día nos resucitará. Es decir, después del milenio. Porque hay 1000 años. Un día son 1000 años. Ocurre el arrebatamiento. Se cierra la semana 69. Se apertura la semana 70, que es la tribulación. A partir de ahí, la segunda venida pone fin a la tribulación de 7 años. Y cuenta 1000 años, el reino milenial. Entonces dice: y en 1000 años nos resucitará. O sea, al tercer día. Y viviremos delante de Él. Obviamente en el milenio. Qué maravillosa la profecía bíblica, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Termino con esto, mis hermanos, para dejar más tela para cortar para mañana. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 1, 29 al 31. Apunten esta cita que es importante. Con esta terminamos. Yo no sé, mis hermanos, pero estas prédicas a mí se me hacen corticas. Por mí seguiría y seguiría y seguiría. Pero es bueno poco a poco, porque si no nos atragantamos. Y es mejor digerir suave. Yo no tengo afán. Tenemos mucho tiempo para predicar. Amén. Y ustedes mucho tiempo para escuchar la sana doctrina. Proverbios capítulo 1, 29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría, óigase bien, lo mismo que dice Oseas 4, 6, por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, Oseas 4, 6, yo también te deseché, y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidé de tus hijos. Y Proverbios 1, 29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová,
ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Por eso Jeremías capítulo 6, versículo 10, vuelve a repetir el Señor. Y esta palabra me la ha dado el Señor para estos tiempos. ¿A quién hablaré? Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré? ¿Y a quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Miren lo que dice el verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. Hay muchos caminos que conducen a Dios, según el hombre del mundo, pero según la Biblia, para nosotros hay un solo camino, y es Jesucristo. Amén. Pero paraos en los caminos y mirad, juzgad, analizad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Hermanos, la gente es dura de corazón, la gente es de dura cerviz. Por eso el clamor de la iglesia debe ser enfocado a que Dios vuelva esos corazones de piedra en corazones de carne, para que Dios pueda colocar su espíritu, como dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 24, 25, para que Dios pueda colocar dentro de esos corazones duros como la piedra un corazón de carne, y hacer que more dentro de esos corazones su espíritu. Es así con Dios, mis hermanos. ¿Ok? Hay que pedirle a Dios, sí, que tenga misericordia en estos tiempos, pero más pedirle a Dios que cambie el corazón de la gente, para que puedan arrepentirse, para que puedan aceptar la palabra, para que puedan encaminarse en el camino de la senda antigua, de la sana doctrina, para que puedan andar por este camino, para que haya descanso para sus almas. Verso 17 dice: puse también sobre vosotros atalayas. Hay muchos atalayas en estos tiempos, y doy gloria a Dios por aquellos siervos como el pastor David Diamond, al pastor Arturo Noreno y tantos pastores que predican la sana doctrina, entre otros más, Eugenio Macías, todos los pastores que predican la sana doctrina y la senda antigua. Puse también sobre vosotros atalayas. Ellos son atalayas, son hombres de Dios, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta, porque la trompeta anuncia juicio. Y dijeron ellos: no escucharemos. La trompeta dijo en Mateo capítulo 25, dijo: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y las que estaban preparadas, mis hermanos, hablando de las 5 vírgenes prudentes, entraron a las bodas, mas las 5 vírgenes insensatas se quedaron por fuera, y se cerró la puerta. Aquella voz aparece en Mateo capítulo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, Cristo viene pronto. Amén. Ese es el esposo. Lo que tiene que hacer la iglesia es salir a recibirle. La iglesia tiene que estar ya preparada. Aquella voz es la voz también del Espíritu Santo, hablando a través de sus atalayas, diciendo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquella voz es cuando tú predicas y le dices a tu compañero en el trabajo, a tu familia, a tu amigo, a tu amiga: Cristo viene pronto, prepárate. No dejemos de predicar que Cristo viene ya. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, te damos toda la gloria, Señor. Te damos a ti toda la honra, la alabanza, el imperio, Señor. Gracias, Padre, porque hoy has colocado el menú en tu mesa, Señor.
tu bendita palabra. Porque dijiste en tu palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dijiste en Juan 6, trabajad por la comida que no perece, por la comida que a vida eterna permanece, y no trabajad por la comida que perece. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad, que nos redarguye, que nos instruye, que nos corrige, que nos reprende, que nos exhorta, que nos consuela y nos guía a depender de Cristo, de su palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, prepáranos, fortalécenos, danos entendimiento y sabiduría cada día en tu palabra, pero fortalécenos en nuestro hombre interior por medio de tu Espíritu Santo, para estar firmes en medio de la prueba, Señor, y en medio de ella seguir glorificándote, así poder gozarnos en medio de las pruebas, Señor, porque sabemos que esta tribulación, como dice en 2 de Corintios 4:17, Señor, esta tribulación es pasajera, es momentánea, y cada vez esta tribulación produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria, Señor, para que aprendamos a mirar las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, son pasajeras, son efímeras, mas las que no se ven son eternas, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra cada día, Señor, y a entender tu propósito eterno para con nuestras vidas, Señor. Te encargamos el cuidado de nuestra familia, guárdanos, protégenos, envía ángeles alrededor de nuestros hogares, de nuestras familias, que nos guarden en estos tiempos de prueba, Señor. Porque aún tu palabra dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar o resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida para poder soportar. Fortalécenos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Límpianos con tu sangre y prepáranos en santidad y honor, con vestiduras blancas emblanquecidas, de lino fino, limpio y resplandeciente. Sea tu sangre lavándonos de toda inmundicia, de todo pecado, de toda tibieza espiritual, de toda duda, de toda incredulidad, de toda religiosidad, de todo lo que impida que algún día, Señor, que no va a ser muy lejano, subamos delante de ti en el momento del arrebatamiento, al sonido de la trompeta final. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.